El agua se asemeja al oro líquido, la diferencia es que el agua tiene mucho más valor. Estamos sentados en un entorno maravilloso en el municipio de Tijarafe, que he de confesar, he de reconocer que lo ha elegido el viceconsejero de Aguas, Cohesión Territorial y Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, con quien ya tengo el gusto y el placer de poder sentarme a hablar un ratito. Viceconsejero, ¿qué tal? Pues bienvenido. Yo a veces soy yo que se desplaza al estudio, esta vez el estudio ha venido aquí a Tijarafe, además muy cerquita de casa. Pero desde luego, viceconsejero, que da gusto, ¿no?, venir a este enclave. Tenemos unas vistas, tenemos un mar, bueno, incluso hasta el campanario me parece bonito. Es que la isla emblemática. La isla de La Palma en su conjunto es maravillosa. Viceconsejero, yo pensando que realmente, recordando sobre todo, ¿no?, esa época en la que usted fue alcalde, ahora está al frente de esta viceconsejería, y yo venía pensando, ¿no?, cuando nos desplazábamos hasta Tijarafe, que realmente sale usted como de un charco para meterse en otro, ¿no?, porque el desafío que hay que afrontar respecto al tema del agua sigue siendo igual de importante, igual de crudo, si me lo permite. Efectivamente, bueno, yo creo que realmente los tres epígrafes de la viceconsejería tienen que ver bastante a nivel micro con lo que ha sido mi etapa de desempeño en la política local. Tijarafe es un municipio que siempre históricamente ha tenido muchos problemas de abastecimiento de agua. Prácticamente el agua corriente llegó aquí en los años 50, la primera galería, precisamente muy cerca de donde estamos, la fuente de Candelaria está aquí debajo, fue el primer punto de agua pública que tuvo el municipio. Decían los mayores, nos recordaban que hubo varios días de fiesta cuando el agua corría, ¿no?, por esa calle La Luz hacia abajo. También es un lugar que, por estar donde está enclavado, en la zona noroeste, en medio de un pinar bastante denso, de una zona seca, árida, relativamente árida de la isla, donde no sopla tanto el alisio, también ha tenido que bregarse con el tema de los incendios. Estoy vinculándolo con la parte de las emergencias. Y evidentemente, al tratarse de un municipio rural que se encuentra al otro lado de la isla, de infraestructuras tan fundamentales como puertos, aeropuertos, espacios, en este caso de la administración pública, el hospital, pues también tiene mucho que ver con aquello de la cohesión territorial. Entonces, de alguna manera, a nivel micro, parece que el destino nos estaba preparando para esto, pero sí que es verdad que son retos que, ya no solo ampliando el foco a lo local aquí en Tijarafe, muchos otros territorios de Canarias pues tienen ahora mismo pues problemas similares, problemas de abastecimiento, en este caso de agua, problemas también en lo que significa la incidencia de los incendios forestales con ese cambio climático que es auténticamente real y operativo, por desgracia, y tenemos que adaptarnos a él y prepararnos para lo que pueda acontecer, y desde el punto de vista también de intentar dotar de los servicios más básicos a la población para que tenga la misma oportunidad de desarrollar su vida, sea en el ámbito urbano o sea en el ámbito rural. Qué bien ambientada, por cierto, el viceconsejero está quedando esta entrevista con esas campanas de fondo, desde luego que da gusto estar aquí. Vamos a ver, viceconsejero, ya que ha hecho usted referencia a las emergencias, precisamente usted ha mantenido recientemente reuniones incluso con técnicos para analizar la situación, este cambio climático que estamos viviendo a nivel global. Cambio climático, por cierto, que nosotros siempre insistimos que es un síntoma más de una crisis ecosocial mucho mayor, pero realmente ¿qué se está haciendo desde el Gobierno de Canarias de cara a ese periodo estival, ¿no?, que tenemos por delante? Las temperaturas cada vez son mucho más altas, parece que los veranos son más largos y realmente tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados a esos posibles incendios que nos pueden atacar. Pues en el ámbito de lo que significan las emergencias y fundamentalmente vinculados con el ámbito de los incendios que afectan principalmente a las dos islas centrales y evidentemente a las llamadas islas verdes, La Palma Gomera y Hierro, que son las que tienen masa forestal, combustible en el campo que pueda arder. Y nos desplazamos precisamente hace un par de semanas, la jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Romani, un servidor, al CLIF, al Comité de Lucha contra Incendios Forestales que se celebraba en Logroño, en la península, donde de alguna manera en todas las comunidades autónomas pues poníamos de manifiesto la situación de partida que teníamos en cada una de las comunidades de cara al verano, y también el Ministerio por su parte la disposición de los medios que tiene a su alcance para poderlos poner al servicio de las comunidades autónomas en esos incendios que se puedan producir y en la extinción de los mismos. Hacíamos mucha incidencia en el ámbito de los medios aéreos. Nosotros
hemos visto cómo, bueno, en los últimos años es verdad que se han ido implementando la posibilidad de tener más medios aéreos. Ya en Canarias, de manera fija, estacional, tenemos en torno a 10 medios que están todo el año contratados. Hay 6 helicópteros del GES que sirven también para rescate, en emergencias de rescate y salvamento, pero que también se pueden, por su configuración, se pueden adaptar a utilizarse como bombarderos, para entendernos, o sea, para poder ponerle un Bambi y depositar agua allí donde sea necesario un incendio. Tenemos también los 2 helicópteros de la IRIF, de ese cuerpo autonómico de bomberos forestales, que bueno, que tiene base también en varias islas y que se ha ido mejorando la dotación de los mismos con el paso de los años. También, de alguna manera, los 2 helicópteros que ponen, tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Cabildo de Tenerife, a su vez tienen contratos de este tipo de aeronaves todo el año, 2 y 2 que los contratan ahora para la temporada de incendios, vamos a decirlo así, a partir de este mes de junio. A eso se tienen que sumar los medios del Estado. Y la verdad que teníamos una honda preocupación, la manifestamos allí porque somos conocedores, también porque nos lo explicaron, que ahora mismo no es nada sencillo conseguir contratar este tipo de medios, porque la contratación que hace el Ministerio es estacional. Ahora mismo hay muchos otros países en el ámbito europeo y fuera del ámbito europeo también, en Sudamérica y en otros lugares donde han visto que estos medios son muy efectivos en la lucha contra incendios. Desgraciadamente, pues es mayor la demanda que la oferta en ese sentido, y en un primer intento del Ministerio que hubo por contratar esos medios se quedaron desiertas esas contrataciones, la mayoría. Estaban ahora por la vía de la emergencia, continuando con ese proceso de contratación, y a partir del 1 de junio, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, deben estar disponibles, en el caso de Canarias, 5 medios aéreos más, en este caso 4 helicópteros y un Air Tractor, que se situará en la base de la Gomera, que vienen a complementar estos medios que te desgranaba antes. Más allá de todo eso, una vez que tuvimos conocimiento de esos medios del Estado, también hemos tenido, periódicamente tenemos, de hecho, reuniones con los cabildos insulares, con los servicios de medio ambiente, coordinados por el Gobierno de Canarias, donde de alguna manera vamos viendo la posibilidad de adelantar, en la medida de lo posible, también en la medida de los presupuestos de cada cabildo y de la propia comunidad autónoma, los operativos de cara a la temporada de incendios. Temporada de incendios que antes se limitaba al verano y que desgraciadamente empiezan ya pronto en la primavera. De hecho, hay operativos en varias islas que se han adelantado, ya están los operativos en funcionamiento en muchas de esas islas. El propio Gobierno de Canarias, allá el 18 de marzo, establecía la prealerta del Plateca, la primera vez que se establecía de manera continuada, vamos a decirlo así, esa prealerta de manera tan temprana, pero es que tuvimos un enero con uno de las anomalías térmicas por altas temperaturas más altas desde que se tienen registros de la EMET en Canarias desde el año 61. Pero es que tuvimos el mes de abril exactamente igual, batiendo récord también de anomalías térmicas, más de 2,5 grados con respecto a la media desde el año 61. O sea que todo hace a que nos tengamos que preparar mucho mejor de cara a esos posibles incendios. Está claro que esto es para lo operativo, pero tenemos también que ser muy previsores. Y en ese sentido me consta que el esfuerzo que están haciendo ya no solo el propio Gobierno de Canarias, a través de la IRIF, por ejemplo, los servicios de medio ambiente de los distintos cabildos y los propios ayuntamientos en muchas zonas que se encuentran en esa zona de interfaz. Tijarafe es un ejemplo fantástico de lo que significa vivir en una interfaz, para poder, junto con los vecinos, crear esa conciencia de tener limpios los alrededores de las casas. La autoprotección es fundamental para poder garantizar de alguna manera la seguridad ante un incendio forestal. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Hoy en día todo está mucho más seco, llueve mucho menos, y eso hace que tengamos pues todas las papeletas, esa baja humedad, esos altos índices de temperatura, y si encima pues hay un poco de viento, para que tengamos esa tríada diabólica, ¿no?, del 30-30-30, de más de 30 kilómetros por hora, más de 30 grados y menos del 30% de humedad, que hace que tengamos pues la posibilidad de que se desarrollen incendios bastante devastadores, como los que tuvimos precisamente aquí, que empezó en Punta Gorda a mediados del mes de julio y atravesó toda la parte alta de Tijarafe, como el que se desarrolló alrededor de la corona forestal en la isla de Tenerife. Viceconsejero, profundizando en el tema del agua, un tema que también nos preocupa, por supuesto, aquí en la isla de La Palma, le comento que hace aproximadamente una semana nos sentábamos en el despacho de Beba Agua, que es muy saludable, incluso yo ahora creo que también voy a hacer lo mismo. Le comentaba que nos habíamos sentado en el despacho de Javier Peña, gerente del Consejo Insular de Agua, y hablábamos un poquito, ¿no?, sobre las pérdidas del canal LP1, hablábamos también sobre ese proyecto de instalar una desaladora en el municipio de Fuencaliente, pero claro, realmente, viceconsejero, ¿usted cómo reaccionó? Porque nosotros le preguntamos cuál fue la reacción del señor Peña, pero nos interesa saber la suya. Cuando el municipio amaneció con aquellas pancartas de canal LP1 sí, desaladora no.
Bueno, yo evidentemente, como demócrata que soy, respeto mucho y valoro además la forma en la que la ciudadanía se expresa, pero hay que decir que es una parte de la ciudadanía la que se expresa así. Habría que hacer una encuesta todavía mayor, no por la cantidad de pancartas que aparecen en un balcón, pues tiene uno que dejar de hacer omisión de lo que técnicamente se estima que hay que hacer para poder solucionar el problema. Y en ese sentido, además, no soy nada sospechoso. Hace justo este verano, que estamos comenzando ahora prácticamente, hace 10 años, fui el primer alcalde o personaje público, vamos a decirlo aquí en la isla de La Palma, que defendió abiertamente la necesidad de instalar alguna desaladora en la isla de La Palma. No pensando ya en el municipio de Tijarafe, pensando a nivel insular, en que, bueno, que aquí teníamos en aquel entonces ya zonas tensionadas desde el punto de vista hídrico, ya se empezaba a notar esa merma en la pluviometría, en zonas como esta, y lo que pensábamos aquí, por ejemplo, era que si, imagínate que una zona baja, como puede ser la zona de las Ollas, como puede ser la zona del Remo, etcétera, pueden disponer de caudales de agua perfectamente aptos para la agricultura proveniente del agua salada, no teníamos que mandar agua de las galerías del norte de la isla para que bajara al Time, con todas las pérdidas que eso puede suponer por el camino, para que llegaran hasta allí. Ese déficit que teníamos aquí se cubriría con esa demasía de agua que quedaría por detrás de esas galerías y tendrían a disponibilidad también los agricultores y otra serie de usos ese agua desalada. Ese planteamiento, como digo, fue hace 10 años. De hecho, tuve algún compañero, con recuerdo lo cariño, no lo voy a decir no por mal, sino por bien, con cariño recuerdo que me decía, como un poco menos que estaba iluminado, ¿no?, por plantear aquello. Al final, desgraciadamente, el tiempo yo creo que nos ha dado la razón y me ha dado la razón en ese sentido. No podemos permitirnos el lujo de no aprovechar todas las posibilidades que tengamos a la mano que nos brinde la técnica para poder tener agua. La explotación del acuífero está muy bien y es algo que tenemos además que poner en valor, que tenemos que valorar todo lo que han hecho nuestros antepasados para poner esa primera agua que vino de ahí, no vino de otro sitio, debajo de la tierra, a través de pozos y galerías. Pero en el día de hoy sabemos que ese acuífero no es infinito, que también la merma que supone en la disposición de ese acuífero con respecto a la superficie de la tierra supone también que se desequen la masa arbórea que hay por arriba. Europa lo tiene bastante claro en ese sentido, no está por la labor tampoco de permitir seguir sobreexplotando los acuíferos. Hay directivas marco de la Unión Europea que así lo establecen y tenemos que ir a otras fórmulas. ¿Qué más fórmulas hay? Bueno, pues en Canarias, desde los años 60, hemos sido pioneros en la desalación y es verdad que ha avanzado mucho. Para aquellos que dicen que, bueno, y el sobrecoste energético, es verdad que en su momento, en los años 60, suponían del orden de los 20 kilovatios hora metro cúbico, el coste de la desalación energético era altísimo. Hoy en día estamos en torno a 2 kilovatios hora metro cúbico, o sea, 10 veces menos. Eso habla también de que no podemos imaginarnos la desalación como era hace 60 años y evidentemente yo creo que además de todo eso, la necesidad que tenemos en este momento de poner más agua en el sistema nos hace que no podamos vivir de espaldas a eso. De hecho, hay prácticamente, menos La Palma, prácticamente en todas las islas de Canarias hay desalación. La Gomera está terminando unas unidades para ponerlas en marcha dentro de muy poco tiempo. El Hierro lleva tiempo desalando agua, qué decir de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife también, donde ya viene siendo muy importante la penetración de eso. Pero es que además tenemos la obligación de completar ese ciclo integral del agua con la reutilización. Ese es otro factor que aquí en La Palma, hasta la fecha, y me consta que la nueva gerencia del Consejo Insular de Aguas y el nuevo equipo de gobierno del Cabildo está apostando decididamente por eso, por aprovechar el agua de nuestras depuradoras. Si es que se hace en otras zonas del planeta y se hace aquí en Canarias también. En el sur de Tenerife, desde los años 70, 80, llevan aprovechando el agua depurada, regenerándola, con condiciones evidentemente correctas desde el punto de vista de las analíticas, organolépticas y sanitarias para poder utilizarlo en los cultivos y regando plátanos, y es perfecta esa agua. ¿Por qué aquí no la podemos aprovechar? Yo creo que en la suma de un montón de factores, aprovechar, evidentemente, que me lo nombrabas antes, evitar las pérdidas. Esa es la primera, el agua más cara de todas es la que tenemos en la tubería y se nos pierde. En trabajar evitando las pérdidas, en aprovechando la regeneración de las aguas depuradas, aprovechando la desalación y aprovechando de manera sostenible nuestros acuíferos, yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir, o mejor dicho, las líneas que tenemos que hacer confluir para poder tener agua disponible, para no pasar pues las dificultades que estamos pasando ahora mismo con el abastecimiento de agua, ya no solo para la población, sino para la agricultura y otra serie de servicios. Viceconsejero, porque usted cree que a lo mejor aquí en la isla de La Palma hay un sentimiento, un pensamiento a lo mejor generalizado de que nos sobra el agua. Pues porque yo creo que veníamos de épocas en las que verdaderamente nos sobraba el agua.
es que eso es real. Aquí, válgame la expresión, teníamos el agua por castigo, o por lo menos esa era la imagen que trasladábamos. Unas zonas de la isla más que otras. Ya te cuento yo que en esta zona de Tijarafe siempre decían nuestros mayores, yo lo repito mucho, pero es que es así, ellos eran muy sabios, que era más fácil que te dieran un vaso de vino que un vaso de agua. O sea, imagínate tú, en una zona de secano como era esta, Sotavento del Alisio, no tenía nada que ver con Barlovento, Punta Llana, Los Sauces, Las Breñas, etc. Pero aún así, es verdad que una vez que apareció el agua de galerías y de los pozos, sobre todo de galerías en esta zona noroeste, bueno, pues se empezó a disponer de agua para la agricultura intensiva, de regadío, para el servicio de abastecimiento domiciliario en la casa, sin tener que ir a las fuentes públicas a buscar esos garrafones de agua para llevar para la casa. Pero eso fue antes de ayer y nos hemos olvidado, porque es muy fácil hoy en día abrir la llave y que te salga agua. Y nos hemos olvidado de todo el proceso que hay para llegar hasta ahí. Eso ha hecho también que de alguna manera no valoremos, y esto se me olvidaba otra pata más. Hablaba de patas generales que tiene que atacar la administración, pero hay una quinta pata fundamental, y es el compromiso de la propia sociedad con ese empeño de gestionar mejor un recurso limitado como es el agua. Y esto que parece una perogrullada no lo es. Si al final todos, cuando nos cepillamos los dientes, cerramos el grifo, pues eso multiplicado por 80.000 habitantes son unos cuantos litros al día que nos estamos ahorrando. Y así con un montón de cosas más, sistemas de doble descarga, intentar, bueno, lavar el coche lo justo y necesario y hacerlo con un baldito en lugar de con la manguera abierta, etcétera, etcétera. Plantar plantas ornamentales que sean sostenibles desde el punto de vista del regadío. Yo creo que todos podemos sumar a ese empeño de intentar estar un poquito menos, bueno, pues condicionados por esa falta de agua. Y por ejemplo, en cuanto al tema de la agricultura, ¿usted cree que tal vez la comunidad de regantes sea capaz de cambiar ese chip, ¿no? esa forma de pensar? Porque claro, realmente yo creo que la mayor parte de las fincas aquí en la isla de La Palma siguen regando por aspersión. Prácticamente a nivel de Canarias, sí, el dato no lo tengo en concreto de la isla de La Palma, pero a nivel de Canarias, la media o sea, desglosando el quesito del consumo del agua, casi un 60%, un 58% aproximadamente, se lo lleva la agricultura, el sector primario, ¿vale? En su conjunto. Aproximadamente también un 20 y largos por ciento, casi un 30% se lo lleva el abasto domiciliario. El turismo, que bueno, que ha habido también últimamente como dentro de ese plantearnos qué modelo turístico queremos, hay quien ha ido un paso más allá y también ha planteado que el dispendio de agua que supone el turismo, bueno, pues de ese quesito el 11% es el que consume el turismo. Y nos queda un 2% que lo damos a la industria, que desgraciadamente es exigua en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero te doy este dato para darnos cuenta que también en función de dónde nos estamos gastando el agua o en qué cantidad de agua nos gastamos en cada uno de esos sectores, podemos también optimizar ese recurso. Y concretamente la agricultura está claro. En la agricultura ir a sistemas de riego por goteo en lugar de por aspersión, ya no te cuento nada, regar a manta, que todavía, por aquello de que como tengo el agua y es mía, me la gasto como quiera, y ese tipo de mentalidades es la que entiendo que hay que empezar a cambiar. El agua, y aquí en La Palma sabemos mucho de eso, porque prácticamente se encuentra bajo las concesiones privadas en su gran mayoría, muy poca el agua pública que hay en la isla de La Palma, quizás sea la isla en la que mayor concentración en torno a lo privado existe de esos derechos de aprovechamiento del agua. Es que creo que estamos ante un 90% privatizada y hasta un poco más, diría usted. Y es importante tener en cuenta que son derechos de aprovechamiento. El agua en sí es un bien de interés público. Y esto no es ningún disparate que digo yo. Eso está en la Ley de Aguas de Canarias, está en la Ley de Aguas Estatal, está en el Reglamento de Desarrollo Hidrológico, etcétera, y en los propios planes de la planificación hidrológica de las islas. O sea, eso es así. ¿Qué pasa? Que tú tienes un derecho de aprovechamiento sobre ese recurso que es de interés público. Tú lo que no puedes hacer es malbaratar ese recurso. Es decir, yo riego a manta y desperdicio porque como me sobra agua de la dula, pues me la gasto ahí. Pues no. Ese tipo de planteamientos, aparte de ser profundamente egoístas, son, te diría que hasta ilegales. Debería haber, y esto es un deber de las administraciones, empezando por los propios consejos insulares de agua, una policía de agua. Esa es una figura que establece la propia ley de agua, se establece dentro de los propios marcos regulatorios de los consejos insulares de agua, y tiene que velar esa policía de agua porque un bien de interés público no se malbarate y se malutilice. Aquí no estamos hablando, para dejarlo claro también, de ir a un sistema donde se acapare desde lo público toda esa gestión privada del agua, porque para empezar no solo hay que reconocer el trabajo que han hecho los privados para poder tener esa agua disponible en el sistema, sino que si ahora mismo, y te soy absolutamente sincero, si nos dejaran en manos públicas, es mi opinión, si nos dejaran en manos públicas el sistema de extracción de agua de los privados, nos moríamos de sed.
No tenemos capacidad de lo público para hacerlo también. Es necesario que nos entendamos entre el ámbito público y el ámbito privado, pero de ahí a malbaratar o a especular con un bien de interés público va un largo trecho, y es ahí donde las administraciones tenemos que hacer valer la ley. Ninguna otra cosa nueva que haya que reglamentar, la ley que ya tenemos. Viceconsejero, por último, ya para terminar esta entrevista que yo la verdad que no terminaría nunca, porque estoy de verdad encantadísimo de estar aquí. No, desde luego, volveremos, claro que sí. Pero ¿en qué dicotomía nos encontramos en este momento, en el archipiélago canario, respecto a esa situación, ¿no?, del Estado, ¿no?, que parece que financia o no financia esas obras hidráulicas en el archipiélago canario? Porque claro, yo tengo entendido que el Gobierno de Canarias está dispuesto a cofinanciar esas obras, pero también siempre desde una medida proporcional. Ese es el planteamiento. Hago una pequeñita, breve historia, muy breve, de lo que ha significado el anterior convenio que teníamos, que se firmó en el 2008, un convenio que aproximadamente ponía en Canarias del orden de los 90 y pico millones de euros, creo recordar, hasta el año 2018. Justamente en el 2018 se cerraba ese convenio. Por cierto, estamos aquí muy cerquita de la última obra que se financió con ese convenio, que era la Charca de Vicario, precisamente, una obra de interés general del Estado. Hay que decir que ahí solo entran obras que sean de interés general. Bueno, pues como digo, ese convenio se cierra desde el punto de vista de los plazos en el 2018. En el 2018, a finales, el consejero de aquel entonces de Agricultura y Aguas, Narváez Quintero, junto con la ministra Teresa Rivera, que era también ministra en aquel momento de Transición Ecológica, de Medio Ambiente, creo que se llamaba así, firman un protocolo para poder basar el nuevo convenio que se tenía que firmar entre Canarias y el Estado para continuar con esa financiación. Eso fue a finales del 18. Se llegó a publicar incluso en el Boletín Oficial del Estado ese protocolo. En los primeros meses del 19, año electoral, en mayo, ahora entenderás por lo que lo digo, pues se llegaron a tener incluso sobre la mesa varios borradores que se trabajaron desde la parte del Gobierno de Canarias y se presentaron allá, nunca se llegaron a sustanciar. Hubo elecciones, hubo un cambio de gobierno también en la comunidad autónoma y la negociación se paró. Se paró durante el 4 años del Pacto de las Flores, estuvo parada hasta que hubo otro cambio de gobierno. Y el nuevo equipo, de este caso de la consejería en el que me integro, hemos decidido volver a tocar la puerta en Madrid. Nosotros no podemos resignarnos a los 20 millones que estaban mandando desde el año pasado, que eran 20 millones de euros para toda Canarias para financiar obras hidráulicas. Eso es, vamos, poner un dedal dentro de un tanque para llenarlo, para entendernos. Las obras hidráulicas son obras costosas. Está claro que tenemos que hacer nuestros deberes también en el ámbito de las competencias que tenemos la comunidad autónoma y los cabildos insulares a través de los consejos insulares de agua, pero también el Estado. Y la verdad que cuando acudimos a Madrid en el ámbito de ese intento por recuperar esa negociación y la respuesta que nos dio en aquel entonces, en aquel momento la que es ahora mismo la directora general de Aguas, fue que esos convenios donde ponía el dinero el Estado y la comunidad autónoma gestionaba y mantenía las obras después, ya no se utilizaba, que eso ya no se podía hacer así. Entonces le planteábamos, bueno, pues vamos a intentar ir a una cofinanciación. La comunidad autónoma está dispuesta a poner dinero también, pero evidentemente necesitamos esa otra parte del Estado. Parte que además muchos de esos fondos ni siquiera parten directamente del Estado, vienen desde Europa. Con lo cual no entiendo tampoco esa dilación o ese poner excusas para no sentarnos a negociar un nuevo marco que nos permita, con un orden de entorno, por decir una cifra, en torno a 100 millones anuales, poder ir acometiendo algo de todas las obras pendientes que tenemos. Que hay que decir también que hemos llegado a la situación actual en la cual esas pérdidas son tan gigantescas y es tan poco eficiente el sistema hidráulico en Canarias, porque durante muchos años hemos hecho dejación de la inversión en obra hidráulica. Si tú no haces el mantenimiento adecuado, el resultado es la obsolescencia, tanto de las instalaciones de generación como de transporte, como de almacenamiento y de reutilización, etcétera, y depuración de agua. Y esto no se arregla de hoy para mañana, desgraciadamente. Necesitamos dinero, proyectos, capacidad de ejecución para poder ir resolviendo esos grandes problemas que tenemos en casi todas las islas del archipiélago canario, por no decir todas. Con este mensaje nos despedimos. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido, y créanme cuando le digo que es la primera entrevista que hago en la que bebo tanta agua, hasta tal punto que me he bebido el vaso completo. No te saque el vino como hacían nuestros mayores aquí en Tijarafe, fíjate, agua. La próxima entrevista podemos tomar un poquito, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ti. Un placer, muchas gracias.